a 10.600 metros sobre el mar de Bering. Anchorage, aquí Northwest 85. Confirme que conoce la situación de emergencia. Un Boeing 747 está en problemas. Hay demasiado tráfico. Esto es un código rojo. Debíamos prepararnos para lo peor. La tripulación apenas puede controlar el avión. Era una situación confusa. Nunca habían sido capacitados para algo así. Necesitan toda la ayuda posible para tener alguna chance de aterrizar el avión con sus 386 pasajeros a salvo. Si hay un momento para realizar la aproximación perfecta, es este. Mayday. Catástrofes aéreas. La siguiente historia es real y está basada en informes oficiales y declaraciones de testigos. Momento decisivo. El vuelo 85 de Northwest Airlines vuela sobre el mar de Bering. Son más de las 5 de la tarde. El servicio de cena ya terminó y los pasajeros se acomodan para un largo vuelo. El enorme Boeing 747-400 acaba de pasar por Alaska y está casi a medio camino de un viaje de más de 13 horas desde Detroit hasta el aeropuerto de Narita en Japón. Caballeros, Frank, ¿cómo estás? 7.600 metros. El capitán John Hanson es un piloto profesional y también es instructor de vuelo del Boeing 747. Tras volar por más de 6 horas, está a punto de ceder los controles. Cuando el viaje es muy largo, suele haber 2 tripulaciones. El vuelo fue lo suficientemente largo como para contar con todo un equipo, 2 capitanes y 2 copilotos. Vuelan en turnos para prevenir la fatiga. Avísenme 20 minutos antes de que quieran que vuelva a subir. Mike Fagan, un veterano de Vietnam con 25 años de experiencia en aviación, es el nuevo primer oficial. Todo iba bien. No esperábamos tener problemas. Ya habíamos hecho ese vuelo muchas veces. Yo quiero la lasaña. Quédate con la otra opción. prefiero no cenar. Lo acompaña el capitán Frank Gaib, quien tiene más de 11.000 horas de vuelo. Los pilotos llaman a esta aeronave la Reina de los Cielos. Tiene una cabina privada para la tripulación. El capitán Hanson y su primer oficial David Smith descansarán en ella 5 horas antes de volver a la cabina de vuelo. Dave Smith había estado trabajando conmigo. Queríamos leer un rato, dormir una siesta y luego despertarnos para descender en Tokio. ¿Quieres un poco? Estoy bien. Faltan más de 6 horas para que el vuelo 85 aterrice en Narita. La aeronave hizo un giro brusco a la izquierda, con un ángulo de inclinación de 40 grados. Sin motivo aparente, ¿Qué los sucede? pilotos han perdido completamente el control de su aeronave. El avión se sacudió de una manera tan brusca que tuve que sujetarme. Nunca había sentido algo así. Fue un movimiento muy repentino, como de guiñada. Es algo que solo sientes cuando estás en un simulador que provoca maniobras extremas. El capitán Gaib tiene solo unos segundos para reaccionar. ¿Perdimos un motor? ¿Aún tenemos motores? Todos los motores funcionan bien. La vida de 386 pasajeros pende de un delgado hilo. El avión temblaba mucho y noté que el piloto automático había sido desconectado. Era evidente que algo estaba sucediendo. En cuestión de segundos, el capitán Gaib desconecta el piloto automático. Tira hacia atrás la columna de control y nivela las alas. Pero hay algo que aún falla. ¿Lo tienes? Sí, eso creo.
Si no es el motor, hay un problema con el timón. Los pilotos han nivelado el avión, pero aún les es difícil controlarlo. El sistema de alarma confirma la sospecha de Gaib. El amortiguador de guiñada. Hay una falla en el funcionamiento del sistema de dirección del timón. El timón controla la guiñada del avión, que es lo que le permite moverse de izquierda a derecha mientras vuela. Y dirige el flujo de aire para mantener el avión volando recto. Menos de un año antes, el vuelo 587 de American Airlines perdió el control de su sistema de timón. Se estrelló en un barrio de Queens en Nueva York y todos los pasajeros fallecieron. Estábamos muy al tanto del accidente y se habían hecho estudios considerables sobre el tema. Lo revisamos específicamente al planificar el vuelo. Este avión corre el riesgo de sufrir el mismo destino. Debido a su gran tamaño, el 747 tiene un timón superior y uno inferior, y normalmente se mueven al unísono. Por alguna razón desconocida, el timón inferior se ha desviado 17 grados a la izquierda y está atascado allí. El capitán intenta mantener el avión volando nivelado y recto. Utiliza los pedales para dirigir el timón superior y la columna de control para accionar los alerones. Pero sabe que es una medida provisional que quizá no dure mucho. Lo tengo dentro del radio. Fíjate si hay algún procedimiento en el manual. El manual de operaciones de cabina establece una serie de procedimientos para casos de emergencia. Dice que no quitemos presión a los hidráulicos. No es muy útil. No dice nada más. ¿Hay algo más que esté fallando? Por ahora no. El sistema hidráulico controla componentes importantes como el timón averiado. Si algo más falla, podría significar un desastre. ¿Cuánto falta? Unas 6 horas. Viajar esa distancia sin el control total del avión es muy arriesgado. P3, que regresen. Cuando estás descansando, solo escuchas el código P3 en las ocasiones de cambio de turno. Por lo tanto, oírlo en otro momento significa que regresemos rápido, pues algo ha sucedido. Pasamos Anchorage hace 2 horas. Llámalos y declara una emergencia. Daremos la vuelta. Anchorage, aquí, Northwest 85. Pero incluso contactar a Anchorage es un problema. Anchorage, aquí, Northwest 85. Los centros de control de tráfico aéreo tienen un alcance limitado. El avión se encuentra en una zona muerta en el medio del océano entre 2 continentes. En Anchorage aún no tienen idea que hay problemas. En la cabina, los pasajeros aún no conocen la magnitud del problema. Muchos asumen que lo que causó el movimiento brusco fue una turbulencia. Contacta al 19. Los pilotos tratan de contactar otro vuelo que se encuentre más cerca de Alaska. Northwest 19, aquí Northwest 85. Pero la señal es débil. Northwest 19, aquí Northwest 85. Aquí, Northwest 19. Tenemos una emergencia. ¿Puedes comunicarte con Anchorage? Entendido. Aguarda. Vamos a darle la vuelta. Gaib gira el avión ampliamente hacia la derecha. Torre de control. Habla Northwest 19. Copiado. Adelante. Northwest 85 pide aterrizar de urgencia. ¿Cuál es la emergencia? Timón inferior atascado. El timón es esencial para realizar la maniobra de giro del avión. Sin él, el capitán se ve forzado a improvisar. No sabíamos qué pasaba. Frank fue muy cuidadoso con el timón y tuvo que usar el alerón completo para controlar el avión. Mientras la aeronave estaba en deslizamiento, es decir, no podía girar de manera coordinada. La cola va hacia un lado y la nariz va hacia el otro y se desliza así. Como un piloto de carreras que derrapa en una curva, el capitán Gaib está a punto de perder el control. Vamos. ¿Qué pasa? Hemos declarado una emergencia y regresaremos a Anchorage. ¿Indicaciones?
El timón inferior está bloqueado a 17 grados hacia la izquierda. No sabemos por qué, pero no responde. No sabemos si algo más falla. Necesitaba las dos manos para pilotar. No sabíamos si el timón se estaba desintegrando. Solo sabíamos que el problema estaba ahí. Esto nunca antes había ocurrido. Los pilotos no han sido capacitados para manejar esta falla específica. El manual no especifica nada. Y el manual no sirve de nada. Tendremos que improvisar. A más de 10.600 metros sobre el mar de Bering y a 1 hora y 40 minutos del aeropuerto más cercano, los pilotos de este enorme 747 están en territorio desconocido. La ansiedad de los 386 pasajeros del vuelo 85 por la caída repentina ha comenzado a disiparse. Ninguno de ellos es consciente del peligro mortal que aún se está desarrollando en la cabina de vuelo. La tripulación necesita volar otros 1.300 kilómetros hasta Anchorage sin el control total sobre el timón del avión. Frank era el capitán junior y yo el senior, y cuando lo vi luchando con las manos, tomé la decisión de hacerme cargo del control del avión. Frank, buen trabajo, pero déjame a mí. Si alguien va a estropear esto, seré yo. No hay problema. De acuerdo. Mike, tú debes tomar el control mientras cambiamos. ¿Estás listo? Sí. El primer oficial Fagan debe sostener el yugo con firmeza mientras el capitán Gaib cede el control del avión. Lo tengo. Cualquier manipulación inadecuada de los controles podría llevar al avión a una peligrosa y mortal caída en espiral. La misma maniobra de equilibrio transfiere el control del avión al capitán Hanson. Me sorprendió la gran fuerza que se necesitaba para volar ese hermoso avión. Aunque el avión estaba volando mal, al menos lo hacía. Y ya estaba yendo hacia Anchorage, y eso era lo importante. Podíamos seguir así un rato. Ahora debíamos empezar a pensar en otras cosas que había que hacer. La tripulación no tiene ni la menor idea de qué tan grave es el daño del timón. Podría estar a punto de desprenderse por completo. No sé si el timón se está desprendiendo. ¿Y los pasajeros? Decidimos que los pasajeros debían saberlo, así que debíamos hablar con la cabina, y Frank quiso hacerlo. Yo les diré. Es mejor que sepan. Concuerdo. Deben saber qué es lo que pasa. Kathy, no sabemos cómo seguirá esto. Todos los miembros de la tripulación sabían que algo grave le había ocurrido al avión. Haremos un aterrizaje de emergencia en Anchorage. El capitán me contó todo sin dar vueltas ni esconder nada. Fue muy directo conmigo y mencionó que el aterrizaje podría resultar extremadamente peligroso. Kathy, esto es un código rojo. El código rojo significa prepararse para lo peor. Podría ser un aterrizaje violento, que resulte en daños en la aeronave. Tanto los pasajeros como nosotros podríamos salir heridos o fallecer. Damas y caballeros, soy el capitán Frank Gaib. Estamos enfrentando una falla técnica y la tripulación está encargándose lo mejor posible. Necesitamos que se mantengan calmados. Y por favor, presten mucha atención a los auxiliares de vuelo. Es muy importante que entiendan que su cooperación nos ayudará a aterrizar de manera segura. La gran mayoría de los pasajeros se mostraron tranquilos. Les aseguro que los mantendré informados de todo lo que suceda. Muchas gracias por su atención. Me comunicaré luego. Después de unos minutos, se podía oír a algunos llorando un poco. Muchos miraban para todos lados. Se sentía el miedo. Debemos hablar con el SOC. Usemos la HF. El Centro de Operaciones de Sistemas en Minnesota podría brindar ayuda.
Pero para alcanzar esa distancia, los pilotos deben usar la radio de alta frecuencia que tiene una señal débil e intermitente. La radio de alta frecuencia es parecida a la que utilizabas de niño para hablar con tus amigos, y lo hacías con 2 latas de sopa unidas por un hilo. La calidad del sonido es muy mala. Y pídeles que despierten a John Doherty. Estaba en mi casa cuando me llamaron. Me estaba relajando luego de mi día laboral. Estaba mirando una película, pero estaba de guardia. Y efectivamente sonó el dispositivo de alerta. John Doherty ha trabajado con el capitán Hanson por varios años. Conocía bien a John, así que podía visualizarlo bien como piloto y también como persona. Sabía que John Doherty tendría mejor conocimiento del 747-400 que cualquier otra persona en Northwest. Pero el capitán Hanson no tiene idea de cuándo podría llegar la ayuda de su amigo, y mantener nivelada la enorme aeronave a más de 10.600 metros se está volviendo cada vez más difícil. El yugo temblaba tanto como el avión. Toma la decisión de bajar a una altitud menor donde el aire más denso generará mayor sustentación. ¿Estás listo? Sí. Pero con el avión dañado, esta operación que suele ser rutinaria será una maniobra de alto riesgo. Bien. Vamos. Debían hacer todo con mucho cuidado. La situación inusual en la que se encontraban les requería controlar los mandos con sumo cuidado y delicadeza. ¿Qué dices? Se siente igual de mal. Debíamos tener muchísimo cuidado. La cola podría romperse, el timón podría desprenderse o el sistema hidráulico podría fallar. 8.500. Logran descender hasta los 8.500 metros sin ningún otro incidente. Creo que lo tengo. Bien. Pero la fuerza necesaria para volar la aeronave dañada le ha pasado factura al capitán. John. Tengo la pierna acalambrada. Me está costando sostenerlo. El esfuerzo físico que se necesitaba era mucho. Debíamos apretar tan fuerte el pedal del timón que solo podíamos hacerlo por unos 10 minutos. Hazlo tú. ¿Puedes? Sí. Bien. Despacio. Entonces Mike tomaba el control cuando yo lo soltaba. Debía hacer fuerza hacia donde quería que vaya, pues se iba en dirección opuesta. Y como era el control cruzado, usábamos los músculos del hombro y de la espalda, y bloqueábamos las piernas. Cuando lo soltaba, me preparaba para tomarlo de nuevo. Faltando más de 1 hora para llegar a Anchorage, los auxiliares de vuelo preparan la cabina para una emergencia de código rojo. Nos entrenaron para esto. Comenzamos rápido y nos aseguramos de que todo lo del mostrador estuviese guardado y de que todas las maletas de la tripulación estuviesen estivadas en donde debían estar. Absolutamente todos cooperaron con lo que les pedimos que hicieran. Recuerdo haberme aproximado a una familia de 3 y me preguntaron si tenía miedo. Pensé en mentirles, aunque no lo quiera admitir. Pero decidí no hacerles eso. Sí, tengo miedo, pero son pilotos excelentes. Vuelo 85. Aquí está John Doherty. El Departamento de Operaciones finalmente ha conseguido establecer una conexión entre los pilotos y John Doherty. John, ¿te informaron lo que está pasando? Entiendo que hay un problema de control. El ACAS muestra un bloqueo en el timón inferior. Se encontraban en una situación bastante confusa y sabían que ese era un caso único. Era algo que nunca habían hecho en el entrenamiento. Tampoco se los habían enseñado en las clases prácticas ni en las teóricas. El manual no dice nada. Estamos a 1 hora de Anchorage. ¿Qué dices? Bueno, no le quites potencia al sistema hidráulico.
Y sabía, por lo que John me decía, que lo que teníamos documentado en realidad no nos iba a ayudar en nada. Hay casos en los cuales el piloto tendrá que determinar por sí mismo o por sí misma qué hacer. Transcurren 30 minutos antes de que el vuelo Northwest 85 pueda hablar con el centro de control de Anchorage. Northwest 85, están en radar. Anchorage, Northwest 85. Confirme que conoce la situación de emergencia y que tiene equipos preparados. Solicitamos pista de aterrizaje. El avión tiene que cruzar la cordillera Aleutiana para llegar al Aeropuerto Internacional de Anchorage, área que también se encuentra rodeada por montañas. Decidimos usar la pista 6 derecha, ya que tiene un tramo final de 32 kilómetros y un buen sistema de aterrizaje por instrumentos. Usaremos la 6 derecha, asegurémonos de hacerlo bien. La aproximación frustrada no era una posibilidad. Aterrizaríamos el avión de una vez, sin errores. No existe margen de error. Los pilotos saben que solo tienen una oportunidad. ¿Qué opinas? Tal vez deberíamos prepararnos para aterrizar y reducir la altitud. Aunque están a 40 minutos de Anchorage, los pilotos deciden prepararse para aterrizar. Quieren ver cómo eso impactará al dañado avión. De ese modo, si algo sale mal, tendrán más tiempo para reaccionar. Pasemos por la ensenada de Cook, bajemos a 4.200 metros y veamos qué pasa. 4.200 metros es una excelente altitud intermedia. El aire es denso y es lo suficientemente alto como para recuperarte si la situación se complica y pierdes el control. Aquí Northwest 85. Queremos bajar a 4.000 metros sobre la ensenada de Cook. Negativo. Hay mucho tráfico aéreo en esa zona. El espacio aéreo sobre la ensenada de Cook es el más concurrido de esta región continental. Si vuelven a perder el control, podrían chocar contra otro avión. Estamos en estado de emergencia. Es la opción más segura que tenemos. Despejaremos el camino. El enorme avión desciende despacio a 4.267 metros. Bien. Flaps a 5. Flaps a 5. Mientras se despliegan los flaps, el capitán Hanson solo puede esperar que el avión siga volando de manera estable. Pero luego viene una prueba aún mayor. Baja el tren. Bajando el tren. Bajar el enorme tren de aterrizaje aumentará la resistencia y reducirá la velocidad del aire. El avión se adapta a la nueva configuración sin inconvenientes. Pero surgen nuevas inquietudes sobre el timón dañado. ¿Sientes eso? Claro. El timón está vinculado a la velocidad del aire y la altitud. Cuanto más desciendes, más se desvía. Eso exigía más uso del timón y del alerón, lo cual era agotador físicamente. Mike, me duele la pierna. ¿Puedes seguir tú? Claro. John Doherty, que aún estaba en comunicación con la tripulación, les hace una sugerencia. ¿Han considerado sumar 20 nudos? No lo habíamos pensado. Lo haremos. Un poco más de velocidad puede ayudar a que el avión sea más fácil de controlar. Damas y caballeros, nos espera un aterrizaje turbulento. Sentirán un sacudón al aterrizar. Les avisaremos cuándo prepararse. Mientras el vuelo 85 de Northwest Airlines se aproxima a Anchorage, los pilotos y Doherty siguen planificando un aterrizaje incierto. Hablamos sobre cómo sería la situación durante la aproximación y qué controles y problemas de gestión enfrentaríamos en cuanto a la trayectoria de vuelo. También sobre el control de dirección, si habría problemas para frenar, entre otras cosas. Las decisiones que tomarán en los próximos instantes determinarán la diferencia fundamental entre la vida y la muerte.
Ya no podemos seguir así. Usemos los motores. Dave, las palancas 1 y 2 suben, 3 y 4 bajan. Minutos antes de aterrizar, los pilotos elevaron la potencia de los motores de la izquierda y bajaron la de los de la derecha. El empuje asimétrico debería mantenerlo perfectamente recto. Pero hay un peligro. Nadie sabe cuán grave es el daño del timón. Si se desprende mientras el empuje del motor es desigual, los pilotos perderán el control por completo. En la pista, se están preparando para el peor escenario. Daría $1000 por un espejo retrovisor. John, ¿qué opinas? Doherty ha estado revisando los mapas y manuales y les recuerda a los pilotos otro problema a considerar. Recuerden que el timón conecta con la dirección de la nariz al aterrizar. Ahí, yo tomaré la palanca y el freno, y Mike el yugo. Una vez que la nariz toque el suelo, el timón dañado podría hacer que pierdan el control del avión a más de 300 kilómetros por hora. Volé toda la aproximación mientras pensaba que si había algún momento para realizar la aproximación perfecta, era ese. Ya no podía ayudarlos en nada, así que alrededor de los 2000 metros durante el descenso, me despedí de la tripulación. Les hablaré cuando aterricen. Hasta luego. Le di a John la bendición que pude, probablemente con la sobriedad típica de un piloto. Me desconecté y solo esperé a saber qué pasaba. Entre las heladas aguas de la ensenada de Cook y las imponentes montañas de Alaska, el aeropuerto internacional de Anchorage aguarda la llegada de un 747 en apuros. Northwest 85, están en radar. Los pasajeros y la tripulación del Northwest 85 están a punto de sufrir un aterrizaje de emergencia. Mientras me colocaba el cinturón de seguridad, recuerdo haber pensado, ¿acaso este es el final? ¿Voy a seguir viva cuando todo esto termine o moriré en el aterrizaje? Solo pensaba en mis hijos, mi esposo y mi hogar. Están autorizados a aterrizar. Equipos de emergencia listos. Recibido. La tripulación todavía no tiene idea de qué sucederá cuando el avión finalmente toque el suelo. Había cerca de 400 pasajeros en ese avión y una tripulación de 18. Y conocía a algunos personalmente, como a John y otros pilotos. Por eso, la espera fue muy difícil. Muy bien, aquí vamos. Aterrizaje en 5. Prepárense. ¡Prepárense! ¡Ahora! ¿Lo tienes? Sí, según lo planeado. El primer oficial Fagan toma la columna de control al aterrizar. El capitán Hanson guía las ruedas delanteras con la palanca. La sincronización es vital. Un paso en falso y el avión podría salirse violentamente de la pista de aterrizaje. Lo hicimos. Bien, Mike. Buen trabajo, chicos. ¿Lo hacemos de nuevo? No, gracias. Todos pudimos volver a respirar aliviados. Fue algo increíble. Una vez que nos dieron la señal de que todo estaba bien, Por favor, permanezcan sentados con el cinturón. sabía que tenía que abrir la puerta y sacar a estas personas del avión de inmediato. Entrenamos para eso e hicimos un gran trabajo.
Los controladores ahora pueden ver lo que los pilotos no podían. Vaya timón que tienen ahí, debió ser un viaje increíble. Sí, fue genial. Casi 2 horas después de declarar la emergencia a 10.600 metros, las 404 personas a bordo han regresado a tierra a salvo. Me sentí muy aliviado cuando me enteré de que todos estaban bien. Fueron puestos a prueba e hicieron un gran trabajo. Fue un momento de gran alegría. Me sentí bendecido, satisfecho y profundamente aliviado. Fue genial haber podido ayudar y que todo haya salido bien. Los pilotos lograron evitar por poco un accidente mortal, pero ahora se necesita saber con urgencia qué fue lo que los hizo perder el control inicialmente. Northwest es tan solo una de las numerosas aerolíneas que vuelan el modelo 747400 cada día. Miles de pasajeros alrededor del mundo ahora están expuestos a un potencial riesgo. Caroline DeForge de la Junta Nacional de Seguridad en el Transporte supervisará la investigación. Fue un evento muy dramático y era algo que necesitábamos investigar a fondo para saber qué había ocurrido. Los investigadores descubren fugas de fluido hidráulico en la parte trasera del avión. Nos resultó sorprendente cuando descubrimos cuál fue la falla y los impactos que había tenido en la capacidad de control de la aeronave. Los pedales del piloto se unen al timón mediante un módulo de control de potencia hidráulica o PCM. Cuando el piloto presiona los pedales, el PCM cambia la presión hidráulica y eso es lo que mueve el timón. Al abrir los paneles de acceso de la cola, observaron que la tapa del módulo de control se había desprendido. Esa tapa es una pieza circular de aproximadamente 6 centímetros de diámetro, que se fracturó por completo en todo su contorno y se terminó desprendiendo. Con el sistema hidráulico dañado, los pilotos no podían controlar el timón inferior. El fallo de esta única pieza de ingeniería estuvo a punto de provocar la caída del avión. El módulo de control de potencia es enviado a la sede de la Junta Nacional de Seguridad en el Transporte en Washington. Un examen detallado revela exactamente cómo la pieza defectuosa provocó que el timón se atascara. Cuando la tapa se desprendió, permitió que un pistón dentro del módulo se desplazara más allá del límite previsto por su diseño. Y esto fue lo que dañó al timón. Pero el motivo por el cual la tapa falló en primera instancia sigue siendo un enigma. Es claro que no fue algo que los diseñadores habían anticipado y, al inspeccionar el hardware, sin duda iba más allá de lo que comúnmente encuentras como ingeniero al realizar una investigación de fallos. Normalmente se suelen ver fallas internas, no un fallo mecánico en la propia estructura. Sylvie Dion es metalurgista especializada en componentes de aviones. El material del colector era una aleación de aluminio, es decir, aluminio mezclado con algo de cobre, magnesio y zinc. Se añaden estos otros elementos para fortalecerlo. La aleación de aluminio que se utiliza en esta parte es muy resistente. No debería romperse de esta manera. Te sientes un detective cuando haces un análisis de fallas en las partes averiadas, ya que debes buscar pistas que te indiquen qué provocó el suceso o qué fue lo que dañó el material. El tamaño y la forma de la grieta indican a los investigadores que el módulo se desgastó con el tiempo. Esto se conoce como fatiga del metal. Aún así, les cuesta creer que sea cierto. Los Boeing 747-400 están diseñados para vuelos de larga distancia de 12 a 15 horas y sus piezas están hechas para durar décadas. Yo creía que para que alguna pieza falle deberían pasar unos 30.000 años. Es decir, no pensaba que esta parte pudiera fallar jamás. El 747-400 tiene una alta demanda.
Cada año se fabrican más de estos enormes aviones con el mismo módulo de control que falló en el vuelo 85. Si este indispensable sistema se está desgastando prematuramente, los investigadores necesitan averiguar por qué antes de que provoque una catástrofe mortal. El hecho de que la falla haya sido por fatiga, sin un origen aparente visible, como podría ser una deficiencia o un defecto, nos llevó a cuestionar las propiedades del material de la carcasa. Los investigadores le envían la unidad de regreso al fabricante para que realice pruebas metalúrgicas exhaustivas. Los metales se componen por pequeños cristales llamados granos en la metalurgia. Si los granos son muy pequeños, muy grandes o no tienen la forma correcta, el material puede tener distinta fuerza, ductilidad y resistencia a la propagación de fisuras. Se realiza un examen visual del metal que no revela ninguna pista sobre la causa de su fallo. La inspección con líquidos penetrantes fluorescentes es una técnica efectiva para determinar las fisuras o defectos de una pieza. Se examina la pieza bajo una luz ultravioleta y los defectos aparecerán como líneas o puntos brillantes muy visibles. Pero estas pruebas exhaustivas revelan que el culpable no fue el material en sí. Los investigadores aún no encuentran la razón del fallo. Era frustrante. La desesperación aumentaba a medida que nos dábamos cuenta de que ninguna prueba que realizábamos nos daba una respuesta concreta. Los investigadores se preguntan si algo en el historial del avión pudo haber provocado el daño prematuro del módulo. Lo que revelan los registros es sorprendente. Northwest fue el primer cliente de este modelo. Este avión fue el primero de la línea de 400 que voló Northwest. Era el 747-400 de serie más antiguo de todo el mundo. Y eso no es todo. Los registros también muestran que este mismo 747-400 se utilizó como avión de pruebas antes de ser vendido a la aerolínea. ¿Es posible que las pruebas rigurosas hayan provocado de algún modo el fallo del módulo de control de potencia? El avión había volado durante un total de 55,000 horas y había realizado más de 7,000 despegues. Muchísimos más despegues y aterrizajes que otro 747 con esas mismas horas de vuelo. Este descubrimiento hace que la investigación vaya hacia una dirección completamente nueva. Nos preocupaba que hubiese sido sometido a más esfuerzos de los previstos y que eso hubiese podido provocar su fallo. Cada vez que un avión despega y aterriza, sus sistemas se someten a un esfuerzo mucho más grande que cuando está volando. También nos preocupaban mucho aquellos operadores en Asia que utilizan este avión para vuelos de corta distancia. Pero este módulo ya está roto. No hay forma de probarlo. Y verificar todas las unidades en el resto de la flota no es una opción muy práctica. No podíamos dejar en tierra a toda la flota para revisarla. Como medida preventiva, la Junta Nacional de Seguridad en el Transporte recomienda a las aerolíneas probar el módulo de control de potencia con mayor rigor y más frecuentemente. Establecimos como requisito un ciclo de inspección repetitiva. Pero la causa principal del fallo nunca se descubrió. 4 años más tarde, un avión de carga de Air France se ve obligado a realizar un aterrizaje de emergencia. Una vez más, el timón inferior del 747-400 ha fallado. Las circunstancias son muy similares a las del vuelo 85 de Northwest. La unidad fue enviada a Parker Hannifin en California para su reparación, y cuando abrieron la caja y la vieron, se quedaron boquiabiertos. Inmediatamente la aislaron y les avisaron a todos, pues nadie creería lo que acababa de suceder. Si el módulo de Air France muestra los mismos signos de fatiga del metal que el del vuelo 85, entonces los investigadores podrían estar un paso más cerca de explicar las misteriosas fallas. Inmediatamente nos enfocamos en la superficie de la fractura e hicimos varias de las verificaciones que ya habíamos hecho en esa área. Pero este caso parece ser diferente, pues no hay indicios de fatiga del metal. En su lugar, encuentran un defecto de fabricación.
encontramos una imperfección en la parte inferior de la sección roscada. Hallamos un radio muy agudo en la parte inferior de las roscas, que es desde donde se había propagado la grieta. Aunque encontrar la causa del último fallo es significativo, no ayuda a explicar lo sucedido en el vuelo de Northwest 4 años atrás. ¿Fue una sobrecarga? ¿Fue una falla progresiva? ¿Estuvo expuesto a un factor ambiental específico que causó el problema? Sin saber el por qué, no se pueden tomar las medidas adecuadas. Y como investigadora, eso es muy frustrante. Es la segunda vez que una pieza que no debía desgastarse casi provoca la caída de un 747. Todavía sin explicación para una de las dos tragedias evitadas por poco. Los investigadores deben encontrar urgentemente una medida de seguridad que proteja a los pasajeros en el futuro. Aquí vamos. Han pasado 4 años desde el aterrizaje de emergencia del vuelo 85 en Anchorage, pero aún no se conoce la causa de la falla del timón inferior del avión 747. Y ahora, la misma pieza falló en otro vuelo. La próxima falla podría ser mortal. Aún no encontramos la causa principal del fallo ocurrido en Northwest. Pero por lo que descubrimos con el segundo fallo de Air France, necesitábamos tomar medidas correctivas para evitar que volviera a ocurrir. Los investigadores sugieren agregar tapones especiales al módulo de control. Y si ocurriera otra falla, estas piezas restringirán el movimiento excesivo del timón hacia cualquier lado. Los cambios que implementamos en los módulos de control en los 747-400 evitarán futuros incidentes de bloqueo del timón. Una directiva de aeronavegabilidad emitida por la Administración Federal de Aviación establece que todos los 747-400 deben incorporar esta nueva tecnología para eliminar el riesgo de un fallo similar en el futuro. Pero aún así, se debe tener en cuenta una pregunta que los investigadores rara vez tienen el lujo de contemplar. Si el sistema del timón falló de forma catastrófica, ¿cómo es que el vuelo 85 no se estrelló? Una de las causas es el diseño particular de este 747. Tener un timón dividido es sin duda una característica inusual de este avión. Y en este caso, esa característica les jugó a su favor. Si hubiese habido un único timón cuyo impulsor hubiese fallado, entonces el control de la guiñada se habría desviado por completo. Y eso definitivamente habría magnificado el problema. Pero la tecnología no fue la única que salvó 404 vidas. En 1985, el vuelo 006 de China Airlines también sufrió una caída repentina. Pero ese vuelo cayó en picada casi 9,000 metros antes de que los pilotos pudieran recuperar el control. ¿Cómo es que el vuelo 85 no sufrió el mismo destino? Si Frank no hubiese reaccionado así, no estaríamos aquí para contarlo. ¿Lo tienes, Frank? Sí, eso creo. Las acciones del capitán Gaib en los primeros segundos fueron cruciales para salvar el avión. Pero lo que consiguió que llegara sano y salvo a tierra es otra historia. Todos los pilotos en la cabina de vuelo sabían lo que estaba ocurriendo y evaluaban los riesgos. Recuerden que el timón conecta con la dirección de la nariz. Ahí yo tomaré la palanca y el freno, y Mike el yugo. Lo que nos permitió pensar en todo y conseguir que el avión aterrizara fue la gestión de los recursos de la cabina. Me enorgullece decir que cumplimos nuestro entrenamiento a la perfección. Aterrizaje en 5, prepárense. Nadie se desmoronó. ¿Y los pasajeros? Los chicos actuaron de forma extraordinaria y nunca dejaron de comunicarse. Yo les diré, es mejor que sepan. Concuerdo, deben saber qué es lo que pasa. Hicieron un gran trabajo al conseguir que este avión aterrizara a salvo. En 2003, la Asociación de Pilotos de Líneas Aéreas otorgó a la tripulación del vuelo 85 de Northwest Airlines un premio a la destreza aeronáutica superior. Más allá del premio, lo importante fue que la gente llegó a tierra sana y salva. Lo hicimos.
Las cabinas automatizadas de hoy en día ponen en riesgo la existencia del pilotaje manual. Como pilotos, nunca debemos olvidar que estamos ahí gracias a nuestras habilidades de vuelo. Nuestro gran entrenamiento no nos permite fracasar. Un Boeing MD-87 atraviesa la densa niebla de la mañana. El accidente fue inevitable. Fue una tragedia. El avión, que lleva 110 personas a bordo, se envuelve en llamas en el aeropuerto de Milán Linate. Es el accidente más grave de la historia en Italia. Lo increíble es que nadie en el aeropuerto notó la catástrofe todavía. No vimos nada. Pasan minutos valiosos. Es llamativo que Control de Tráfico Aéreo no haya notado lo ocurrido enseguida. Aparecen personas heridas buscando ayuda. Se ve fuego al final de la pista. Recién en ese momento, las autoridades se dan cuenta de que algo anda mal. Válgame Dios. Estamos en uno de los aeropuertos más concurridos de Europa. Mayday, catástrofes aéreas. La siguiente historia es real y está basada en informes oficiales y declaraciones de testigos. El avión invisible. Esto es Milán. Es la capital europea de la moda y el corazón económico y financiero de Italia. Esta ciudad cuenta con 3 aeropuertos internacionales. Entre ellos, solo el aeropuerto de Linate se encuentra dentro de la ciudad. Por allí pasan 9 millones de pasajeros cada año en vuelos de corta distancia a través de toda Europa. Alitalia 226, pista 05. En la mañana del 8 de octubre de 2001, una niebla densa cubre completamente el aeropuerto. Ese día amaneció con mucha niebla y la visibilidad oscilaba entre los 50 y los 100 metros. En la torre, los controladores tienen mucho que hacer en este momento. Hay más de 20 aeronaves que deben despegar en los próximos 60 minutos. Alitalia 2120, arranquen. Los controladores se encargan de casi 500 comunicaciones de radio por hora. Controladores de Linate, solicitamos autorización para arrancar. Autorización concedida. Scandinavian 686, solicitamos rodaje. Rueden a la posición de espera, categoría 3. Iniciamos el rodaje según categoría 3. Uno de los vuelos que despegará hoy es el 686 de Scandinavian Airlines. El Boeing MD-87 está programado para un vuelo rutinario hacia Copenhague, en Dinamarca. Hay 110 personas a bordo de la aeronave. Rodando a la posición de espera. El capitán se llama Joachim Gustafsson. Lleva más de una década trabajando en la aerolínea. Comuniquen su posición. Aún no llegamos a la pista de rodaje principal. El copiloto de este vuelo es Anders Highlander. Opera aviones para la aerolínea desde hace 4 años y lleva acumuladas 2.000 horas de vuelo en el modelo Boeing MD-87. La tripulación de Scandinavian Airlines estaba compuesta por 2 pilotos muy experimentados, cuyo nivel de entrenamiento era innegable. La niebla espesa cubre todo el aeropuerto, así que la visibilidad de los pilotos es casi nula. Deben confiar plenamente en las instrucciones de los controladores de tráfico aéreo mientras se dirigen con cuidado hacia la pista designada. Hay varias pistas de rodaje y una pista de aterrizaje para aviones comerciales. Además, en este aeropuerto operan muchos aviones diferentes, por lo que hay mucho ajetreo. Desde lo alto de la torre,
Los controladores de tráfico aéreo suelen tener una vista clara del aeropuerto, pero ese no es el caso hoy. Air 1937, ¿dónde están? Entre el 18 y Delta. Eso es casi frente a la torre. Él es Paolo Sacchetti, el controlador de rodaje que hoy está a cargo de guiar las aeronaves hacia el comienzo de la pista de aterrizaje en la que despegan aviones cada 2 minutos. Ruedan al norte por la pista 5 derecha. Llámenme en la barra de parada de la pista principal. Tiene muchas aeronaves que atender debido a las condiciones climáticas. Díganme su ubicación. La pista de rodaje principal. Sí, estamos ingresando a la pista de rodaje principal. A las 8:01 de la mañana, Paolo Sacchetti pasa el Scandinavian 686 al controlador de la torre para las últimas instrucciones de despegue. Buenos días. Estamos en camino a la pista 36 derecha. Pónganse en la fila de espera para ingresar a la pista. Entendido. La tripulación debe esperar detrás de otros aviones que despegarán desde la pista principal del aeropuerto de Linate, que es la 36 derecha. Alitalia 226 pueden despegar. Avisen cuando avancen. La visibilidad no es un problema en pleno vuelo, pero sí lo es en tierra, porque los pilotos dependen por completo de los controladores de tráfico aéreo. Confirmen su posición. Veo la marca S4. De acuerdo. Mantengan el supresor de estáticos y los llamaré. Revisa el peso. 57 toneladas. Revisión completa. Scandinavian 686. No hay viento. Activen el modo ident en el transpondedor. Una vez que el avión de adelante despega, la tripulación del vuelo 686 comienza su carrera de despegue por la pista de 2.400 metros de longitud. Estamos en carrera de despegue. Autoacelerador activado. Activa el empuje. D1. La nave avanza a 140 nudos. Rotación. Los pilotos logran que el avión se despegue del suelo. ¿Qué es eso? Vamos. Responde. El vuelo 686 de Scandinavian Airlines acaba de sufrir una catástrofe. Pero debido a la niebla, ninguno de los trabajadores de la torre de control está al tanto. Es increíble que nadie lo haya notado, porque sucedió muy cerca de la torre. Fuera de la torre, el personal aeronáutico de tierra escuchó una serie de ruidos fuertes. ¿Ocurre algo? Oímos ruidos raros. No sabemos qué fue. Parecía alguien subiendo las escaleras. ¿Seguro? Hay un avión de pasajeros envuelto en llamas desde hace casi un minuto en uno de los aeropuertos más concurridos de toda Europa. Sin embargo, nadie lo sabe aún. No vimos nada. Lo más increíble de este caso es que haya ocurrido un accidente de tal magnitud y que nadie se haya dado cuenta de inmediato. El accidente por fin se descubre cuando un agente de aduana ve a un manipulador de equipaje muy herido, que apareció tambaleándose entre la niebla. Les tomó un buen rato darse cuenta de que estaban ante una catástrofe. El agente alerta a los equipos de emergencia. Los controladores todavía no saben que hubo un accidente. Es llamativo que Control de Tráfico Aéreo no haya notado lo ocurrido enseguida.
Recién ahora el controlador de la torre busca en su radar el vuelo 686, pero no lo encuentra. El avión no aparecía alejándose en el radar. Entonces reciben una llamada de radio de otro avión. Se ve fuego al final de la pista. Finalmente, casi 3 minutos después del accidente, Control de Tráfico Aéreo del INATE activa la alarma general. Suspenden el despegue de todos los vuelos pendientes y cierran el aeropuerto para los arribos. El vuelo 686 de Scandinavian Airlines se estrelló y explotó durante el proceso de despegue. Pero todavía nadie sabe qué tan grande es la magnitud de esta catástrofe. El Boeing MD-87 se estrelló contra una de las estructuras principales del aeropuerto, lo que desató un devastador incendio. Fue terrible. El techo del depósito se derrumbó en su totalidad y el avión de Scandinavian Airlines quedó hecho pedazos. Fue lamentable ver los cuerpos sin vida. Los rescatistas tuvieron problemas para acceder a un edificio de carga para rescatar a las víctimas, porque el avión obstruía la entrada. Ya pasaron alrededor de 14 minutos desde el accidente, mientras los equipos de emergencia combaten el fuego. Los controladores de tráfico aéreo del INATE intentan comprender qué pasó desesperadamente. Hay 2 aeronaves de las que no hay registro. Paolo Sacchetti descubre que un avión Cessna Citation privado no regresó a su posición de estacionamiento asignada después de que se ordenó que todos los aviones permanezcan en tierra. Toda la atención estaba puesta en el avión estrellado, por lo que nadie imaginó que hubiera otro avión involucrado. Falta un Cessna 525. Los equipos de tierra buscan el avión que falta. Finalmente, 26 minutos después del accidente, encuentran el Cessna destrozado y en llamas en el medio de la pista de aterrizaje 36 derecha. Parece que ambos aviones chocaron. Es difícil de creer que haya pasado media hora hasta que descubrieron que el Cessna estaba en medio de la pista principal. Hay otra nave accidentada. Los controladores de tráfico aéreo están desconcertados. ¿Cómo es posible que estos 2 aviones hayan terminado en la misma pista y al mismo tiempo? ¿Qué es eso? Vamos. El saldo es 2 aviones destruidos y un depósito de equipaje en ruinas. La magnitud de la tragedia es abrumadora. Pronto se hace evidente que no quedan sobrevivientes en ninguno de los 2 aviones. El accidente les costó la vida a 110 personas en el vuelo de Scandinavian Airlines y a 4 personas en el Cessna. Dentro del depósito que se derrumbó, murieron otras 4 personas, de modo que el total de fallecidos asciende a 118. Es el accidente más grave de la historia italiana. Aún no lo asimilé del todo. Se oyó boom, 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 y luego vi una enorme llama. Primero, hubo un choque. Después, salió un aire extremadamente caliente desde adentro, que me provocó quemaduras en la cabeza. Válgame Dios. Mario Pica es el investigador principal de la Agencia Nacional de Seguridad de los Vuelos o ANSB, pero no está a cargo de la investigación en el lugar del accidente. Me llevó unas horas acceder a la escena. En Italia, los accidentes aéreos se tratan como crímenes. Por eso la policía tiene prioridad en la escena.
Tras un accidente aéreo en Italia, se pone en marcha una investigación criminal, en la que las autoridades policiales analizan los hechos. Pica tiene otro objetivo. Era fundamental descubrir qué había sucedido y por qué, para evitar que ocurriera otra tragedia. Gracias. Primero, fui a ver el depósito de equipaje. Allí, los rescatistas todavía estaban quitando escombros y buscando cuerpos y posibles sobrevivientes entre los restos. Decidí acercarme a ver el Cessna que seguía en la pista. Hice un bosquejo del mapa que representaba la posición de los restos de los aviones para reconstruir la dinámica del impacto. Los fragmentos del Cessna y del MD-87 estaban todos mezclados. Mario Pica, que es el investigador principal y también piloto, sabe que la información más valiosa en cualquier desastre aéreo proviene de las cajas negras. Pero el Cessna no estaba equipado con un registrador de voces de cabina ni con un registrador de datos de vuelo. La ausencia de registradores de datos de vuelo fue un gran obstáculo, porque son útiles para determinar con precisión qué pasó. La Junta Sueca para la Investigación de Accidentes envía un equipo de expertos a Milán. En él se encuentran el especialista técnico Tom Zollner y el investigador principal Frank Christensen de Scandinavian Airlines. Trabajarán junto con Mario Pica para aclarar el accidente. Nos pidieron que colaboráramos en la investigación del accidente. Necesitamos una autorización. En Italia, investigaban los accidentes de otra forma. Iniciaban una investigación criminal y los investigadores debíamos esperar. Diablos. Eso nos molestó, porque queríamos ver el estado de los aviones y los restos en la escena del siniestro, pero no nos dejaron acercarnos al lugar del accidente. Los medios de comunicación de todo el mundo hablaban del accidente. El vuelo de Scandinavian Airlines terminó en tragedia. Todos se preguntaban cuáles fueron las causas de la catástrofe del Linate. ¿Quiénes fueron los responsables de esto? Los investigadores pronto hacen un descubrimiento preocupante sobre el aeropuerto de Linate. Entonces, ¿hubo muchos accidentes similares? Los controladores reportaron un promedio de casi una incursión en la pista por semana. Al parecer, los 9 millones de personas que utilizan este aeropuerto cada año han estado en peligro desde hace un tiempo. Nos sorprendió enterarnos de las incursiones. Menos de un mes antes de la catástrofe, casi ocurrió otro choque entre aviones en la misma pista. Una aeronave ingresó a la pista mientras otra estaba despegando. No podíamos creer que esto ocurriera tan a menudo en el aeropuerto de Linate. Es evidente que algo anda mal en este concurrido aeropuerto. La mañana después del accidente, los investigadores enfrentan presión nacional e internacional para descubrir qué sucedió. Se rezó por las víctimas, que hasta ahora es el peor desastre aéreo civil en Italia. Al fin, todo el equipo de investigadores obtiene acceso al lugar del accidente. Todos éramos investigadores capacitados, por lo que sabíamos qué analizar y cómo hacerlo. Pero las autoridades han puesto un gran obstáculo en su camino. ¿Dónde está el avión? La policía ordenó a los empleados del aeropuerto retirar los restos de la pista y alejarlos del depósito de equipaje. Nos enojamos mucho. Cuando movieron los restos del accidente, hicieron desaparecer información muy valiosa para la investigación. Los restos de ambos aviones se apilaron sobre un helipuerto alejado del lugar del accidente. Encontrar el registrador de voces de cabina del vuelo 686 será un enorme desafío ahora. No encontramos el registro de voces.
Era importante encontrar este dispositivo para descubrir si la tripulación sabía que chocarían a otra nave y cómo intentaron evitarlo. No hay otra forma de saber qué hizo la tripulación. Necesitábamos saber si tenían autorización para despegar y si cometieron algún error. Era clave saber si tenían autorización o no. Esto es lo que sabemos sobre el MD-87. Teníamos la certeza de que el MD-87 se había desplazado durante unos 40 segundos y había recorrido 1.500 metros antes del choque. Era claro que la colisión había ocurrido en la pista principal, en la intersección con la pista de rodaje. El MD-87 siguió con su trayectoria, pero se desvió hacia la derecha hasta impactar contra el depósito de equipaje. Los informes meteorológicos muestran que la visibilidad era de solo 50 metros en el momento de la colisión. Esa mañana había mucha niebla, por lo que el factor meteorológico tuvo mucho que ver con el accidente. B1. Rotación. La aeronave se desplazaba a 72 metros por segundo, de modo que no tuvieron tiempo para reaccionar. Es probable que los pilotos de Scandinavian Airlines no hayan visto al Cessna en la pista, hasta un segundo antes del impacto catastrófico. ¿Qué es eso? Sin embargo, la niebla no debería incapacitar un aeropuerto tan importante como Linate. Los aeropuertos modernos utilizan un sistema de normas y equipos de seguridad cuando operan con baja visibilidad. Los aeropuertos evitan las incursiones con reglas para operaciones con baja visibilidad. Estas reglas pueden mejorarse con tecnología, radares en tierra, alarmas y más. Las pistas de aterrizaje y de rodaje de los aeropuertos se dividen en una serie de puntos de control conocidos como barras de parada. Las aeronaves siempre deben recibir autorización antes de pasar. Esto es similar a un auto que debe esperar la luz verde. Este sistema evita las colisiones entre aviones. Operar con niebla es similar a hacerlo de noche. Debemos tener esto. Tuve una primera hipótesis. Error del piloto. Quizá algún piloto se había equivocado. El piloto de uno de los aviones se encontraba en el lugar equivocado. Los investigadores necesitan saber cuál de ellos. El peor desastre aéreo de la historia ocurrió en condiciones extrañamente muy similares. Sucedió en la isla de Tenerife en 1977. ...583 personas perdieron la vida cuando dos Boeing 747 chocaron en la pista, en medio de una densa niebla. Hay muchas similitudes entre ambos hechos, como la niebla. También hubo un error respecto de la pista de rodaje, y la comunicación tuvo que ver, ya que uno de los pilotos creyó equivocadamente haber recibido autorización de despegue. Los investigadores se preguntan si el desastre de Linate es un hecho repetido en la historia. Descubrieron que el flamante avión privado de pasajeros Cessna Citation involucrado en el accidente había llegado a Milán desde Alemania. Se suponía que la tripulación alemana llevaría a 2 pasajeros a París. Lamentablemente, el Cessna no estaba equipado con un registrador de voces de cabina, y aún no encontraron el del vuelo 686. Esto significa que los investigadores solo tienen un registro de lo sucedido, y son las grabaciones de control de tráfico aéreo. Necesitábamos esas grabaciones. Esperábamos que el registro de control de tráfico aéreo revelara lo que se dijo esa mañana en las comunicaciones. Los investigadores analizan atentamente las conversaciones de Paolo Sacchetti con la tripulación del Cessna. Logran identificar la llamada en cuestión. Atención tripulación, rueden al norte por la pista 5 derecha. Llámenme en la barra de parada de la pista principal. Entendido. Te llamaremos antes de llegar a la pista.
Se le indicó al Cessna que se dirigiera hacia el norte desde la plataforma por la pista de rodaje 5 derecha hasta una pista de rodaje que es paralela a la pista 3-6 derecha. Esta ruta debería haber mantenido al Cessna fuera de la pista principal. ¿Cómo terminó aquí? Los investigadores descubren algo impactante. El Cessna fue hacia el sur en lugar de ir hacia el norte como le habían indicado. Ahora parece que los pilotos cometieron el error fatal que causó el accidente. Te llamaremos antes de llegar a la pista. La grabación de la torre de control deja claro que los pilotos del Cessna se perdieron en el camino a la pista de aterrizaje. El Cessna no siguió la pista de rodaje 5 derecha, para la cual tenía autorización, sino la pista 6 derecha. La revelación lleva a una pregunta importante. ¿Por qué nadie lo notó? Sigan rodando en la plataforma. Continuamos rodando en la plataforma principal. Llamen antes de la pista de rodaje principal. ¿Plataforma y pista de rodaje principal? La grabación de voz revela que el controlador de tráfico aéreo no diferenció de manera adecuada entre plataformas y pistas de rodaje. Las palabras que usó hicieron que los pilotos del Cessna creyeran que avanzaban en la dirección correcta. Una plataforma es una zona restringida del aeropuerto donde los aviones estacionan, se cargan o se reabastecen de combustible. Las pistas de rodaje son caminos que unen la plataforma con la pista de aterrizaje. La comunicación entre la torre y los pilotos fue inconsistente esa mañana. Usaron la palabra principal en combinación con distintos términos. Llamen antes de la pista de rodaje principal. El aeropuerto de Linate tiene muchas plataformas y pistas de rodaje, pero ninguna de ellas está designada como principal. La comunicación no respetó los estándares. Repítelo. Los investigadores acaban de oír un mensaje desconcertante del Cessna. Veo la marca S4. No encuentro esa pista. No está aquí. Me desconcertó oír al piloto reportarse en la pista de rodaje S4. En los mapas del controlador, no se incluye una pista llamada así. Así que los investigadores comienzan a sospechar que el error va más allá de la mala comunicación entre Sacchetti y el Cessna. Veo la marca S4. S4. Le pregunté dónde estaba la pista S4. ¿La pista S4? No tengo idea. Fue muy honesto. Confesó que no sabía dónde estaba la pista. Pica descubre que los jefes de Sacchetti nunca le dieron un recorrido por las pistas de rodaje como parte de su capacitación. Veo la marca S4. Atención, tripulación. Quédense en la barra de parada. Los llamaré. Sacchetti no tenía forma de saber dónde estaba la pista S4. Ahora el Cessna tiene que cruzar la pista de aterrizaje para llegar a la plataforma. La pequeña aeronave pasa varios letreros que indican que se está acercando a una pista de aterrizaje activa. El controlador no detuvo al Cessna. Atención, tripulación. En ese momento, la torre autoriza al MD-87 a despegar. Scandinavian 686 pueden despegar. Sigan por la plataforma principal. Sacchetti debería haber detenido al Cessna, Avanzamos por la plataforma principal. pero pensaba que se encontraba en la pista 5 derecha. El piloto del Cessna comete un error fatal. Justo en el momento en que el MD-87 se desplaza a 260 kilómetros por hora, el Cessna cruza la pista de aterrizaje. Las sospechas sobre los procedimientos inadecuados en el aeropuerto de Linate son cada vez mayores. Esto se debe a que los investigadores descubrieron que 24 horas antes, un avión cometió los mismos errores que provocaron este accidente. Ven a ver esto. Hice un hallazgo que me sorprendió. Pasó lo mismo un día antes. Una aeronave había sido autorizada para rodar hacia la pista 5 derecha.
Parece que ocurre siempre. Pero rodó por la pista 6 derecha. Como ese día no había niebla, los pilotos vieron que había otro avión en la pista y no chocaron. Los investigadores comienzan a sospechar que el trágico accidente y las incursiones frecuentes de aviones en la pista no se deben a falencias de los pilotos. Ahora creen que podría haber falencias en el aeropuerto. Cuando descubrimos que el piloto del Cessna se había equivocado de pista, nos preguntamos, ¿qué fue lo que vio para confundirse de tal manera? Empezaron desde aquí. Repliquémoslo. Caminamos por toda la pista de rodaje 6 derecha, analizando el recorrido. Queríamos ponernos en el lugar del piloto para entender sus acciones. Buscan letreros de identificación de las pistas, que supuestamente deben ayudar a guiar a los pilotos. La señalización se encontraba en muy mal estado. Era bastante escasa y además estaba rodeada de césped alto. Las marcas pintadas directamente en el asfalto también son vitales para los pilotos. Finalmente, llegamos a la intersección entre la pista 5 derecha y la 6 derecha. Allí vimos que las marcas del pavimento estaban tan mal pintadas que incluso con buena visibilidad costaba leerlas. Entonces, entendimos por qué un piloto que no conocía el aeropuerto podría haberse equivocado al buscar las pistas 5 derecha o 6 derecha. Las marcas borrosas ayudan a explicar por qué el Cessna giró a la derecha cuando debería haber girado a la izquierda para evitar la pista de aterrizaje. También descubren por qué el piloto del Cessna mencionó una pista que el controlador no conocía, designada S4. Veo la marca S4. Allí dice S4, pero no aparece en el mapa. La marca S4 estaba en la pista de rodaje 6 derecha, que llevaba a la pista de aterrizaje, pero no aparecía en ningún mapa. Veo la marca S4. Mensaje recibido. Si el controlador hubiera sabido dónde estaba la marca S4, se habría dado cuenta de que el Cessna iba en dirección contraria y que se aproximaba a la pista de aterrizaje. Pero la señalización inadecuada y los mapas desactualizados no logran explicar el choque. Como todos los aeropuertos modernos, el aeropuerto de Linate tiene alarmas con sensores de movimiento para evitar incursiones en la pista. La alarma acústica debería haber funcionado y nos preguntamos por qué no lo hizo. En los registros de las comunicaciones de control de tráfico aéreo, no se indica que haya sonado ninguna alarma cuando el Cessna cruzó la barra de parada. Mario Pica decide probar los sensores de incursión en la pista él mismo. Me informaron que quizá no funcionara, pero quería comprobarlo. Inicia la prueba de la alarma con sensor de movimiento en la pista 6 derecha. Una noche, cuando el aeropuerto estaba cerrado, pasé repetidas veces delante de los sensores. Había una persona en la torre de control que debía avisarme si la alarma sonaba. ¿Sonó? No sonó. Otra vez. Al final, descubrimos que las alarmas se habían desactivado hacía años. Fue para evitar que sonaran innecesariamente cuando cruzaban animales o pasaba un vehículo durante el control nocturno. Ya pasó una semana desde el accidente y los investigadores todavía no han localizado el registrador de voces de cabina entre los restos de la aeronave. Encontrar el registro de voces era clave para confirmar que no hubo problemas antes del choque.
Empezamos a buscarlo en la enorme pila de escombros, acero y demás, y finalmente pudimos encontrarlo. El registrador de voces del MD-87 se analizó en detalle para determinar qué dijeron e hicieron los pilotos. Pueden despegar en la pista 3-6. La grabación muestra que la tripulación sí recibió la autorización adecuada para comenzar el despegue en la pista de aterrizaje 3-6 derecha. Procedemos a despegar. La tripulación de Scandinavian Airlines no fue parte de la causa del accidente, sino que fueron víctimas de las deficiencias del aeropuerto. Los investigadores identificaron un último factor decisivo que resalta lo peligrosas que se habían vuelto las condiciones en el aeropuerto de Linate. No hay ningún radar en tierra. Hace años que no lo hay. El radar en tierra que había en el Linate se había desinstalado y el nuevo llevaba años guardado en cajas y sin usarse. No sé por qué. Los radares en tierra de los aeropuertos detectan el movimiento de todas las aeronaves y otros vehículos. Son un equipamiento esencial para la seguridad en aeropuertos concurridos. Este tipo de radar es útil para saber lo que está ocurriendo en todo el aeropuerto, incluso cuando hay baja visibilidad. Podemos afirmar que, si el radar de control de movimiento en tierra hubiera estado instalado, el controlador habría notado a la aeronave cruzando la barra de parada y podría haberle ordenado a la tripulación que frenara antes del choque. Atención tripulación, confirmen su posición. El Cessna tomó el camino equivocado debido al mal estado de la señalización en la pista de rodaje. Además, los controladores no podían seguir bien su trayectoria por la falta del radar. Si a esto le sumamos la niebla, la catástrofe era inevitable. Cuando el Cessna y el MD-87 empezaron a moverse, ya estaban condenados. El accidente fue inevitable. Pueden despegar en la pista 3-6. Sigan rodando en la plataforma. Estamos en carrera de despegue. Avanzamos por la plataforma principal. B1. Rotación. ¿Qué es eso? El registrador de voces de cabina les proporciona a los investigadores un panorama detallado de lo que sucedió en el momento del impacto. Los ruidos en la cabina también nos indicaron los diferentes controles que se movieron y el ruido ambiente del micrófono reveló detalles de la colisión. ¿Qué es eso? Nos dimos cuenta de que no hubo solo una colisión, sino varias en medio segundo. Cuando ese medio segundo de audio se analiza más detenidamente, los investigadores descubren que contiene una gran variedad de sonidos. Expusimos estos datos en el esquema que representa la trayectoria del sonido. De ese modo, pudimos determinar que hubo varios puntos de impacto durante la colisión. El meticuloso análisis ayuda a los investigadores a entender mejor cómo fue el momento del choque entre los dos aviones en la pista. El tren de aterrizaje delantero del MD-87 impactó contra el estabilizador del Cessna. Enseguida, el tren de aterrizaje izquierdo del MD-87 impactó contra la parte externa del ala derecha del Cessna. El impacto de mayor magnitud fue cuando el tren de aterrizaje derecho del MD-87 atravesó la cabina del Cessna. Los investigadores concluyen que el MD-87 perdió el motor derecho tras el impacto. Esto hizo que fuera casi imposible elevar el avión del suelo. Pero no del todo. Vamos. Los pilotos logran elevarlo brevemente. Después de la colisión, el MD-87 logró volar por un momento.
Según los registros, el avión estuvo en el aire casi 9 segundos. El capitán intentó hacer volar el avión. Vamos, responde. Intentó acelerar el motor izquierdo. Pero este tenía muchos restos del choque dentro. El piloto hizo un gran trabajo. Intentó controlar la nave. Trató de evitar otra colisión hasta el último minuto. No había manera de evitar el accidente porque el avión iba demasiado rápido. Un avión tan grande no responde al instante. Es imposible. Para mí, las tripulaciones de ambos aviones pensaron que habían hecho todo bien hasta el momento del choque. Ahora está claro que las falencias graves del sistema de control del aeropuerto de Linate condujeron directamente al choque. Pero eso no es todo. Comienzan a aparecer pruebas contundentes de que hubo fallas organizativas que impidieron que los rescatistas le salvaran la vida a las víctimas. ¿Cuánto tiempo después sonó la alarma? Los investigadores comienzan a descubrir evidencia de cómo las fallas en el aeropuerto empeoraron la situación. Llamen antes de la pista de rodaje principal. Hay un detalle estremecedor. ¿Ocurre algo? Los restos del Cessna se hallaron 25 minutos después del accidente. Cuando los bomberos llegaron al lugar, todos los ocupantes estaban muertos. Las autopsias confirmaron que 3 de los ocupantes del Cessna presentaban concentraciones elevadas de humo en los pulmones. Esto indica que seguían vivos tras el impacto del MD-87. Se quemaron vivos. El Cessna estuvo en llamas más de 20 minutos. Si el rescate al Cessna hubiese llegado antes, los 2 pilotos habrían sobrevivido. Después de más de 6 meses de investigar el accidente exhaustivamente, Mario Pica presenta sus hallazgos. Aunque la incursión en la pista por parte del Cessna se menciona como la causa inmediata del accidente, Pica no culpa completamente al piloto de ese avión. En cambio, destaca la falta de señalización y marcas adecuadas en las pistas de rodaje de Linate, así como las falencias generales del aeropuerto. El aeropuerto de Linate tiene una sola pista de aterrizaje principal, por lo que debería ser sencillo colocar los letreros y las pinturas pertinentes. Pero todo lo que podía salir mal, lo hizo ese día en Linate. Rueden al norte por la pista 5 derecha y llamen en la barra de parada de la pista principal. Para algunos de los involucrados, las consecuencias son muy duras. El controlador de rodaje Paolo Sacchetti, junto con altos funcionarios de las agencias que supervisan el aeropuerto de Linate, reciben sentencias de prisión. El juicio desató un intenso debate. ¿Debería considerarse el error humano en accidentes aéreos como un acto criminal? Para mí, el controlador de rodaje condenado fue la víctima número 119. No contaba con el equipo necesario para darme cuenta de lo que estaba ocurriendo. Sigan rodando en la plataforma. Entendido. Si bien el controlador se equivocó, eso fue el resultado de un sistema que falló. Debido a la tragedia, el aeropuerto de Linate se sometió a una gran remodelación diseñada para mejorar la seguridad. Instalaron el radar en tierra. También repintaron algunos letreros y marcas. La alarma de incursiones en la pista ahora funciona. Alitalia 212, esperen. Están cruzando una pista activa. Mantengan su posición actual.
La mayor lección de este accidente es que las personas tendemos a acostumbrarnos a las fallas. No hay radar en tierra. Es habitual aceptar condiciones implícitas y acostumbrarse a la inefectividad. Con el tiempo, todo el sistema se vuelve cada vez más peligroso. Los aeropuertos son complicados. Hay autos, aviones, transportadores de equipaje, camiones de carga y demás. Y hay muchas actividades simultáneas. Por eso, los estándares de seguridad deben ser muy estrictos. Gracias a las reformas que se implementaron después de la colisión fatal en la pista 36 derecha, las incursiones en la pista son mucho menos probables. El aeropuerto de Linate es más seguro en la actualidad.